Buen día, máster. Nosotros somos el grupo H, conformado por Rojas García Camila, Vélez Quiroga Fiorella, Salazar González Rebeca, Rodríguez Andrade Naomi, Monserrate Pacha Jennifer. Nosotros vamos a hablar sobre el trastorno específico del lenguaje. Tenemos que el trastorno específico del lenguaje, según el Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación, es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Afecta al habla, a la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. Se desconoce la causa de este trastorno, pero hay grandes posibilidades que sea de vínculo genético. De hecho, del 50 al 70% de los niños con trastorno específico del lenguaje tienen al menos un familiar con este trastorno. Los niños de edad preescolar con trastorno específico del lenguaje podrían tardar más tiempo en agrupar palabras, para aprender también nuevas palabras y poder conversar, que la conversación sea fluida, tener dificultad para seguir instrucciones, y no es porque ellos sean tercos o no quieran hacer caso, sino es porque no entienden bien las palabras que se les dicen. En cuanto al diagnóstico, se hace mediante observación directa del niño, ya sea de los padres o del educador en este caso, entrevistas y cuestionarios para padres o maestros y evaluaciones de la capacidad del aprendizaje del niño. En cuanto al tratamiento, tenemos que para los niños en edad escolar el tratamiento puede centrarse en comprender las instrucciones en el aula, por ejemplo, que el niño siga instrucciones, que comprenda el significado de las palabras que usa el maestro, organizar la información y mejorar las habilidades al leer y escribir. Y para concluir, tenemos una cita de Chomsky, 1988, que dice que de la misma forma que el ojo responde a las diferentes longitudes de onda para predecir la sensación de color, los sonidos del lenguaje estimulan al nervio auditivo y son procesadas naturalmente. Gracias. Mi nombre es Fiorella Vélez y el día de hoy yo les voy a hablar acerca del trastorno de la comunicación social pragmático. Según Schilling Institute 2020, el trastorno de la comunicación social se caracteriza principalmente por los desafíos con la pragmática, el área de la lingüística que tiene que ver con cómo se crea e interpreta el significado en interacciones verbales y no verbales. Los niños con este trastorno no están incapacitados cuando se trata de entender la estructura de la palabra o de la gramática o en capacidades cognitivas generales. Los antecedentes históricos. Según la doctora Miriam Velarde en 2017, en 1987 Bishop y Rosenblum usan el término trastorno semántico pragmático, el mismo que vendría definido por dificultades en la comprensión y producción, caracterizado por el retraso en el desarrollo del lenguaje, la dificultad en atender y seguir las reglas de la conversación, la fluidez expresiva con déficits tanto en la sintaxis y la fonología. 2 años después, Bishop y Adam en 1989 diseñaron un procedimiento semiestructurado de evaluación de habilidades pragmáticas que están basados tanto en la grabación, en la transcripción y en el análisis de las conversaciones tanto en el niño como en el adulto. También tenemos los criterios de diagnóstico del DSM-5, según Arlington 2013. Dentro de este encontramos 4 puntos importantes. El primer punto, que son las dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Como segundo punto, tenemos las deficiencias que causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral. Estos pueden darse individualmente o en combinación. Como tercer punto, tenemos los síntomas que comienzan en la primera fase del periodo del desarrollo. Estas deficiencias pueden no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de la comunicación social supere las capacidades limitadas. Como cuarto punto tenemos los síntomas que no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica ni a la baja capacidad en los dominios de la morfología y la gramática, y no se explican mejor por un trastorno del espectro del autismo o discapacidad intelectual. Trastorno de la comunicación no especificado. Navarra 2020.
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación, que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. Mi nombre es Rebeca Salazar González y a continuación voy a hablar sobre el trastorno fonológico. Sabemos que, según el Centro de Psicología en Madrid, el trastorno fonológico, PAVES 1990, el trastorno fonológico o la dislalia consiste en una dificultad en la producción de determinados fonemas, como la elección de los sonidos que construyen una palabra y su ubicación dentro de la misma. Es decir, que se concibe como una alteración como la estructura de la palabra, en que puede producir en algunos casos un lenguaje incomprensible. El trastorno fonológico es un tipo de trastorno del habla del sonido, es decir, es la incapacidad de formar correctamente los sonidos de las palabras, donde existen los diferentes errores, como tales son sustitución, omisión, distorsión y inserción. En sustitución es cuando aquí sucede cuando se pone en la posición de los órganos fonadores en la forma que corresponde a otro. Es decir, el niño no dice la palabra correcta, como por ejemplo la palabra correcta carne y dice calne. En la omisión, cuando algunos sonidos requeridos no son pronunciados. En la palabra correcta, el niño tiene que decir libro, pero dice la palabra libo. Aquí también encontramos lo que es la distorsión. La distorsión ocurre cuando se coloca una posición intermedia entre dos fonemas, lo que se da un lugar de sonido indefinido debido a que se produce un sonido poco claro. Aquí también es donde podemos encontrar lo que es la inserción. En la inserción, el pronunciamiento de los fonemas que no se corresponden a la estructura de la palabra, como por ejemplo, la palabra correcta es broma y dice boroma. Aquí también te encontramos lo que es en las inversiones, que existen los cambios de los fonemas, como por ejemplo, la palabra correcta es chocolate y dice cocholate. También nos encontramos lo que es con el trastorno de la fluidez de la infancia, del inicio de la infancia. Según la revista neurológica de Amori en tartamudez, la Organización Mundial de la Salud define como la tartamudez como un trastorno de la fluidez verbal, durante el cual el individuo sabe perfectamente lo que desea decir, pero es incapaz de verbalizarlo. En ese momento, la causa de la prolongación, la repetición o la paralización involuntaria es de un sonido. La característica esencial, sabemos, del tartamudeo es que la estructuración temporal es del habla y es frecuentemente las repeticiones y las prolongaciones de los sonidos o de palabras. Aquí también es también llamado como balbuceo y a donde conllevan los problemas frecuentes de la fluidez mediante el habla. Aquí tenemos los diferentes factores de riesgo, como son los antecedentes familiares, que aquí es el componente principal a donde ver la trascendencia de los familiares para ver en qué tipo de causas es lo que ha tenido para que el niño posea este tipo de trastorno. El sexo, por lo general, los varones son los que tienen las probabilidades de tartamudear en vez de las niñas. En la edad, lo más probable es que las niñas sean un prolongado de 4 años, y el trastorno del habla o del lenguaje coexistente aumentan las probabilidades de que el niño tartamudee. Como también existen los diferentes síntomas a donde puede aparecer la dificultad para comenzar una palabra, frase, oración, la prolongación de una palabra de un sonido dentro de otra o la repetición de un sonido. Estos también aparecen con diferentes dificultades como lo que es el parpadeo rápido, el temblor en los labios, las mandíbulas, los tics faciales y los movimientos de cabeza. Esto se trata de que cuando aparece este tipo de trastorno tienen que consultar con un logopeda, pero frecuentemente tienen que ver técnicas y estrategias para que este tipo de trastorno pueda ser mejorado y pueda su fluidez pueda consistir más rápido a la edad del niño que pertenece. Muchas gracias.